Bueno, buenas noches. Continuando con la clase que recién finalizamos con el primer video, donde hablamos sobre el valor de la empresa referido al valor del accionista. Ahora vamos a ver aquellos indicadores de creación de valor y vamos a ver luego el concepto de margen umbral, que es aquel margen que mantiene, ¿no es cierto?, el valor del accionista. Y por último vamos a ver la red de creación de valor para el accionista. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, lo que vamos a tratar ahora entonces es el valor añadido para el accionista. Vamos a ver dos indicadores de creación de valor. El valor añadido para el accionista y en cierta manera el margen umbral, que es, ahora lo vamos a ver referido también a la creación de valor. El valor añadido para el accionista puede ser determinado de dos maneras. La primera es, la definición del valor añadido para el accionista es la cantidad de cambio en el valor del accionista generado durante el periodo de la previsión. El valor añadido para el accionista puede ser calculado como el cambio en el valor actual del flujo de fondos acumulado durante el periodo de la previsión, más el valor actual del valor residual al finalizar el periodo de la previsión. Entonces, si nosotros determinamos para dos periodos y hacemos la diferencia, vamos a determinar cuál es el valor añadido para el accionista. Y una segunda manera de determinarlo es hacerlo a través de la variación del EBIT, es decir, aquel cambio en el EBIT que produce la inversión incremental, multiplicado por 1 menos T, dividido al WACC y dividido por 1 más WACC a la T menos 1 nos daría el valor presente de ese cambio en la utilidad, en el flujo de fondos que produce la variación en la inversión. Y si a eso le restamos aquel sacrificio que tenemos que hacer, que sería el valor actual de la inversión incremental, nos daría el concepto de valor añadido para el accionista, que no es ni más ni menos que lo que estudiamos como el valor actual neto, ¿no es cierto? Entonces, el valor añadido para el accionista, lo que podemos decir es que tiene que ver también con la formulación de las estrategias alternativas que podemos realizar. Es decir, si nosotros tenemos diferentes estrategias, lo que tenemos que hacer es someterlas a un test del valor añadido para el accionista. Es decir, aquella estrategia que consideramos que va a crear mayor valor es aquella estrategia que tendríamos que seleccionar. No obstante, siempre estamos hablando de flujos de fondos previstos o esperados. Y entonces están todos sujetos a problemas o errores de predicción. Con lo cual, si bien el método es bueno hacerlo, ¿no es cierto? Podemos pensar que no siempre, y es más, la mayoría de las veces no va a suceder que va a ocurrir como nosotros lo habíamos pensado previamente. El segundo indicador de creación de valor que vimos recién, que les comenté recién, es lo que se llama el margen umbral, que es aquel margen que obtiene la empresa sobre sus ventas que mantiene el valor del accionista. Y en cierta manera lo que está haciendo este margen umbral está vinculando la estrategia con la creación de valor. ¿Qué sucede? El margen umbral es aquel margen que mantiene el valor, por lo tanto, es aquel margen que logra determinar una rentabilidad sobre el capital invertido que es igual al costo del capital. Y en ese caso no hay ningún tipo de creación de valor como lo vimos anteriormente, pero está expresado a través de un margen. ¿Por qué está expresado a través de un margen? Porque se considera que es mucho más fácil comunicar un margen, y es mucho más entendible,
¿no es cierto?, que estar diciendo que, bueno, ahora tenés que invertir a una tasa que sea mayor al costo del capital. Entonces, desde el punto de vista operativo, de gestión, es mucho más fácil comunicar un margen que decir, ¿no es cierto?, cuál es la rentabilidad, ¿no es cierto?, la rentabilidad que se tiene que obtener. Entonces, el valor, en este caso, el valor añadido para el accionista tiene que ser igual a 0. Nosotros lo podemos expresar a este valor como delta ventas por porcentaje de margen por 1 menos T sobre el WACC. Esta sería, digamos, la parte positiva. Si le restamos la inversión, que en este caso sería delta ventas por porcentaje de inversión en capital fijo y capital de trabajo dividido 1 más WACC en valor presente, nosotros vamos a obtener el valor añadido para el accionista. Y entonces, si expresado de esta manera queremos saber, queremos igualarlo a 0 y despejar en este caso el margen, lo que obtenemos es un margen umbral o de equilibrio. Es aquel margen que mantiene el valor para el accionista. Y el valor que obtenemos es el porcentaje de inversión de capital fijo y capital de trabajo por el WACC dividido 1 más WACC por 1 menos T, despejando en estas fórmulas. ¿Qué sucede? Y igualando a 0, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el margen umbral depende de lo que nosotros invertimos. Si invertimos más, el margen umbral va a ser mayor, es decir, aquellas empresas intensivas en capital van a tener márgenes necesarios para mantener el valor del accionista mayores, del costo del capital. Si el costo del capital es mayor, ¿no es cierto?, vamos a necesitar un mayor margen para mantener el valor del accionista. Y el punto que vamos a ver acá es también expresado lo mismo, pero una vez que la empresa hace las inversiones, nosotros tenemos que buscar, ¿no es cierto?, podemos calcular el valor añadido para el accionista a través del margen diferencial. ¿Qué es el margen diferencial? Es aquel margen que está por encima del margen de equilibrio. Supongamos que la empresa obtiene un margen umbral de un 6%, que significa que todo cuando obtiene ese margen no tiene ninguna creación de valor. O sea, la empresa, el VAA es igual a 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Si la empresa obtiene un margen por encima, va a tener un VAA positivo. Entonces lo vamos a obtener a través de este diferencial. Supongamos que fuese un 8% el margen que está obteniendo actualmente, entonces vamos a colocar delta venta por 0,02 por 1 menos T dividido WACC por 1 más WACC a la T menos 1 para descontarlo, depende del T que nos ubiquemos. Esta es una primera parte referida, parecida a lo que está acá, porque supongamos que en este caso, que yo tengo un margen umbral de un 6%, que es el margen umbral de equilibrio que me permite mantener el valor, yo en ese caso no pongo las inversiones, porque es como que al 6% yo ya tengo cubiertas mis inversiones. Entonces lo que tendría que poner acá sería nada más que la diferencia, o sea, el 2%, que sería 8 menos 6, ¿no?, para calcular lo que se llama el VAA o el valor añadido para el accionista. Por último, vamos a ver cuál es la red de creación de valor para el accionista, o lo que se denomina los impulsores de valor. Entonces, el objetivo empresarial es la creación de valor añadido para el accionista, lo que habíamos visto como VAA. Y esto se expresa a través de, o el rendimiento para el se expresa a través del rendimiento para el accionista, que se compone de dos partes, una parte que son los dividendos y otra parte que es la plusvalía. Entonces, en los impulsores de valor, tenemos que los impulsores de valor son la duración del crecimiento del valor, o sea, aquel periodo de la previsión en el cual nosotros estamos obteniendo rentabilidades superiores al costo del capital, el crecimiento de las ventas, cuánto crecen las ventas, cuánto es el margen de explotación, el porcentaje, y cuánto es el tipo impositivo. Estas dos decisiones son
decisiones que tienen que ver con la parte operativa de la empresa. Y son decisiones que inciden, como vimos anteriormente, en el flujo de fondos de explotación o el flujo de fondos operativo. Luego, otra decisión en los impulsores de valor que tiene que ver ahora con la inversión, es la inversión en capital fijo y en capital circulante o capital de trabajo, que también incide, como vimos anteriormente, en el flujo de fondos operativos, flujo de fondos de explotación. La última decisión, la decisión de financiación, tiene que ver con la determinación del costo del capital y tiene que ver con la cantidad de deuda que tenemos. Y esto tiene una incidencia, digamos, de costo con el riesgo en la tasa de descuento. Y aquí vimos que era capital propio y capital ajeno. Entonces, esa tasa de descuento tiene incidencia también en la creación del valor añadido para el accionista, que se compone de los flujos de fondos operativos descontados, esta tasa de descuento y también incide, digamos, el nivel de deuda que tiene la empresa, de deuda financiera. Entonces, estos indicadores o esta red de valor para el accionista nos dicen cuáles son aquellos determinantes que hacen que la empresa pueda crear más valor para el accionista. Se llaman los impulsores de valor o value drivers, se denominan, ¿no es cierto? Bueno, y para finalizar la clase o para brindar un resumen de lo que vimos en estos dos videos, vimos que si estudiamos la creación de valor para el accionista, a través de esta creación de valor vamos a estar sabiendo si la empresa está tomando decisiones correctas. Luego vemos que el valor añadido para el accionista nos permite evaluar si las estrategias han cumplido con el objetivo empresario de creación de valor para el accionista. Y por último, vimos, ¿no es cierto?, en la última parte, la red de valor para el accionista, que nos mostró cuál es la importancia de los impulsores de valor para medir aquellas estrategias, ¿no es cierto?, que son alternativas. Entonces, la importancia de toda esta creación, de estos indicadores de creación de valor, es no solamente el indicador de creación de valor, sino que está vinculado con las estrategias de la empresa, es decir, con la formulación y con la evaluación de las estrategias. Entonces, teníamos por una parte todos los componentes del valor de la empresa y el valor del accionista. En una segunda parte vimos, ¿no es cierto?, los indicadores de creación de valor, es decir, cómo aumentaba ese valor cómo aumentaba ese valor o esos componentes que vimos en la primera parte que tenía que ver con esos flujos de fondos proyectados o previstos en el periodo de la previsión y aquella parte que tenía que ver con la renta perpetua o con el valor residual que estimábamos al final del periodo de la previsión. Y por otra parte, vimos aquellos indicadores que hacen que ese valor del accionista aumente a lo largo del tiempo y pueda cumplir la empresa con el objetivo empresario. Y en ese caso, de crecer ese valor, estaría indicando que la empresa está invirtiendo con una rentabilidad superior al costo del capital. Bueno, hasta acá entonces vamos a finalizar esta parte y espero que lo hayan entendido, ¿no? Toda esta clase. Y bueno, y siempre tienen los medios para comunicarse si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta que hacer. Bueno, muchas gracias.